El Señor esté con ustedes. Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas capítulo 2, versículo 41 al 52. Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén para las festividades de la Pascua. Cuando el niño cumplió 12 años, fueron a la fiesta, según la costumbre. Pasados aquellos días se volvieron, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin que sus padres lo supieran. Creyendo que iba en la caravana, hicieron un día de camino. Entonces lo buscaron y al no encontrarlo, regresaron a Jerusalén en su busca. Al tercer día lo encontraron en el templo, sentado en medio de los doctores, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían se admiraban de su inteligencia y de sus respuestas. Al verlo, sus padres se quedaron atónitos y su madre le dijo: Hijo mío, ¿por qué te has portado así con nosotros? Tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia. Él le respondió: ¿por qué me andaban buscando? ¿No sabían que debo ocuparme en las cosas de mi padre? Ellos no entendieron la respuesta que le dio. Entonces volvió con ellos a Nazaret y siguió sujeto a su autoridad. Su madre conservaba en su corazón todas aquellas cosas. Jesús iba creciendo en saber, en estatura y en el favor de Dios y de los hombres. Palabra del Señor. Digan conmigo: Santo y Divino Espíritu, lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría. Así sea. Puede sentarse. Parito nos voy a ayudar, pero yo creo que hoy también tiene que traer la Biblia latinoamericana. Aquí está la latinoamericana también. Porque Siracias Eclesiástico no está en la Reina Valera. Pero no importa. Ahí tiene el auxilio de la latinoamericana, por si acaso, compadrito. Hoy es el Día de la Familia. Felicitaciones a toda la familia. Para comenzar, debo decirle que, basado también en las Sagradas Escrituras, es donde se ha sacado un lema cuando estábamos pequeños, que estudiábamos, en la escuela lo veíamos. La familia es la célula fundamental de la sociedad. Así lo estableció Dios desde el principio: hombre y mujer, creceos y multiplicaos. Y lo bendijo Dios. Esa es la familia. ¿Y por qué la iglesia pone hoy la celebración de la familia? Para recordar que la familia es el blanco número 1 de Satanás. Satanás apunta a la familia, pácata. Satanás quiere destruir la familia, pácata. De eso tenemos que estar conscientes. Y ustedes verán entonces que hoy la palabra de Dios nos habla de la familia de Nazaret. ¿Y cómo nosotros tener presente esto? Primero, ver los ataques. Yo, antes de leernos a la Biblia, los ataques que se están dando hoy contra la familia. El ataque contra la familia comienza diciendo: ya no sea hombre y mujer, sino hombre con hombre y mujer con mujer. Ese es el ataque, un ataque feroz hacia la familia. Agarremos todos los hombres que se enamoran de los hombres y metámoslo a una isla. Y a todas las mujeres que se enamoran de las mujeres y metámoslo a otra isla. Y vamos a ver entre 100 años cuántos niños hay. Hombre con hombre no pueden tener hijos. Mujer con mujer no puede tener hijos. O sea, se acabó la familia. Se acabó la humanidad. El ataque número 1 para la familia es la ideología de género, que nos quieren decir que Dios se equivocó cuando hizo hombre y mujer. Que el ser humano es más inteligente que Dios. Entonces ahora es hombre con hombre y mujer con mujer. Ese es el ataque directo. Así, dicen, a quemarropa, pácata, del diablo a la familia. Nosotros como cristianos no podemos permitir eso, ni podemos enseñarle eso a los hijos.
Ciertamente eso nos lo han mandado en las escuelas y ya se están inyectando en las escuelas maestros cristianos. Eso no le debe enseñar a ustedes. Pero somos maestros, bueno, dan a enseñar lo bueno. Lo malo no. Deben dar la cara por lo que creen. Y catequistas. Hoy incluso esa ideología de género ha entrado tanto que muchos miembros de la iglesia están queriendo vender esa idea de la ideología de género, incluyendo sacerdotes y obispos. Sea quien sea, a mí qué me importa. La palabra de Dios es clara. Hombre y mujer, punto. Y una familia, listo. Lo demás es cuento. Ya vengan con teologías baratas o ideologías baratas, a mí qué me importa. A mí me importa lo que diga Dios en su palabra y ya. ¿Somos cristianos o no? Y el cristiano tiene que evangelizar al mundo, no dejarse contaminar del mundo. Padre, pero tú estás en contra de las personas que tienen esa enfermedad o eso desvío o eso lo que sea. No estoy en contra de la persona. Lejos de mí estar en contra de la persona. Es decirle que eso es un pecado. Eso no es estar en contra de la persona. Es decir que eso está mal. A la persona hay que tratarla bien. Es una persona, hay que amarla, hay que respetarla, pero hay que decirle que eso es pecado, punto. Pero todas esas personas no pueden ser santas, sí pueden ser santas. ¿Cómo? Practicando la castidad, la abstinencia, igual que las demás personas. Todos tenemos que practicar la castidad y la abstinencia, todos. Ellos también, así también pueden ser santos. Pero lo que no podemos decirle es que practicando esa vida desordenada van por buen camino. Sería un error, y es un error fatal de quien nos lo dice. Nosotros tenemos que estar claros. En segundo lugar, el ataque a la familia es matar a los niños en el vientre de la mamá. Ahí se va destruyendo la familia. Si se matan los niños, ¿qué va a haber mañana? Vayan a Europa para que vean cómo en Europa están sufriendo porque la mayoría son ancianos, no hay niños, no hay jóvenes. Entonces están pidiendo que vayan los jóvenes de otros países. ¿Por qué matar a los niños? Es un asesinato y eso es cruel. Ayer celebrábamos el Día de los Santos Inocentes. ¿Qué está diciendo la Biblia? Que al igual que Herodes, en pleno siglo XXI, siguen asesinando niños. Nuevos Herodes. ¿Y usted tiene que ser cómplice de eso? No. Los Reyes Magos, ¿se acuerdan que se fueron por otro camino? Y se burlaron de Herodes. Se burlaron de Herodes. Y por eso es que usted a veces se burla de otra persona. Y en los santos inocentes le hacen jugadas a otros para burlarse, ¿verdad? Eso quiere decir que en aquel tiempo se burlaron de Herodes. Y nosotros tenemos que burlarnos de Herodes. No burlarnos así, los juegos que hacen de burla, pues eso no es lo más importante. Lo más importante es burlarnos de Herodes. ¿De quién? De los que matan a los niños. Los llevarles la cuerda. Irnos por otro camino. Si a ellos les gusta ese camino, que lo agarren ellos, pero nosotros nos vamos por otro camino. Luego, la eutanasia, matar a los abuelos, a los enfermos. Eso es en contra de la familia. Hay otro ataque a la familia que es el vivir en concubinato o casado por lo civil. Es un ataque directo a la familia. Que no se casen, que no formen hogar como Dios manda. Arrejuntes y más nada. O vivan casados por lo civil y ya. Y ahora pues salen las sectas. Cásese por la secta protestante, que eso es igual, un matrimonio por lo civil, apariencia y juego. Una obra de teatro como una novela, pero no es matrimonio. Entonces, vean cómo el diablo está atacando a la familia por todos lados. Vivan en concubinato, vivan casados por lo civil o cásense por una secta, que eso es lo mismo. Y otro que sería el adulterio, deje la pareja y cásese con otra. Es ataque directo del enemigo contra la familia. Por eso yo quiero felicitar a los que han formado familia, los que mantienen una familia. Decirle que ese es el plan de Dios, los que han santificado el hogar, ese es el camino directo hacia Dios. No debemos desviarnos de ese camino. Teniendo ya entonces presente cuáles son los ataques que se dan a la familia, entonces miremos
lo que dice el Evangelio hoy de San Lucas, capítulo 2, versículo del 41 al 52. Un resumito así por encimita. Primero ustedes van a ver cómo mamá y papá, la Virgen María y San José, tenían la costumbre de ir al templo. Ustedes lo van a ver. ¿Qué significa en castellano? Que papá y mamá deben enseñarle con su ejemplo a los hijos a ir al templo, a buscar de Dios. Y después el niño fue, como era la costumbre de ellos ir, el niño también fue. Y como la costumbre de papá y mamá le habían sembrado esa bella costumbre, esa bella tradición, el niño se quedó en el templo. O sea, le gustó las cosas del templo. Y la Biblia dice que en el templo estaba con los sabios. O sea que las personas más sabias son las que buscan de Dios. Los que no buscan de Dios no son los más inteligentes, los más sabios. Estaba en medio de los sabios, en medio de los doctores de la ley. O sea, las personas más sabias en cuanto a las cosas de Dios, ¿dónde las vamos a encontrar? Pues en el templo. Y qué bonito es que los hijos desde pequeños busquen la inclinación en las cosas de Dios y se familiaricen con lo más sagrado. Ojo, y les guste. Y comiencen a relacionarse con aquellas personas que conocen de Dios. Y dialoguen con ellos. Dime con quién anda y te diré con quién. Dime con quién anda y te diré quién eres. Y claro, papá y mamá no les gusta que su niño salga de la casa. Papá y mamá no les gusta que su niño comience a volar. A los 12 años, ya como un pajarito tiene que comenzar a volar. La tarea de papá y mamá es mirar cómo hacen los pajaritos y enseñan a sus hijos a volar. Eso es lo que tiene que hacer papá y mamá. El papá y mamá que encierra a sus hijos y cree que es para él o para ella, cometió un error. El error de la Virgen María y San José, cuando llegaron a reclamarle, hijo, tu padre y yo te andábamos buscando. Tú nos perteneces a nosotros. Tú ya no puedes comenzar a volar solito. Y Jesús le dice, sí, yo ya tengo 12 años y ya tengo que aprender a volar solo. ¿Por qué me buscan? ¿No saben que tengo que preocuparme por las cosas de mi padre? Ah, bárbaro. Teológicamente le está diciendo a papá y a la mamá que aunque le cueste soltar a su hijo para buscar las cosas de Dios, debe sacrificarse. Y la Virgen María guardaba eso en su corazón. No entendió nada. Papá y mamá no van a entender nada. Si no entendió la Virgen María, van a entender ustedes. Pero la Biblia dice que hay que hacerlo. Hay que dejar que los hijos vayan a un retiro espiritual. Hay que dejar que los hijos vayan a encuentros juveniles, que vayan a buscar las cosas de Dios, a encontrar la sabiduría de Dios que está en el templo donde se encuentran las cosas de Dios. ¿Por qué mamá y papá no dejan a los niños ir a los retiros espirituales? ¿Cuántos retiros han ido sus hijos? ¿A cuántos encuentros juveniles que hay? Por aquí, por ejemplo, tenemos la dicha de tener a Fuenterreal, a Caridad de Unión, a Luz y Paz, Manantial de Amor. Tenemos comunidades que no tienen otras. Y nosotros la tenemos. ¿Su hijo ha ido a cuál? ¿A qué encuentro juvenil? ¿O a qué encuentro de niños ha ido? No le importa, ¿verdad? Si fuera Jesús su hijo, ¿qué le diría? ¿No sabe que tengo que preocuparme por las cosas de mi padre? Papá, mamá, ¿no lo saben? ¿No saben que el deber de ustedes es enseñarme a volar? ¿Y no tienen que truncar mi vida? Aunque no lo entiendan, la Virgen María y José no lo entendieron. Pero Él se lo dijo. Y ustedes deben entender que sus hijos tienen que comenzar a buscar de Dios. Sí, pero es que usted sabe que son 12 años, es la adolescencia donde el hijo se puede perder. Sí, es verdad. Pero ustedes pueden darse cuenta que los hijos normalmente se pierden a los 12 años y lo encuentran en la calle, lo encuentran en la discoteca y lo encuentran a lo mejor en los vicios. ¿Pero a dónde encontraron a Jesús? Después de buscarlo 3 días, en el templo. ¿Por qué? Porque su mamá y su papá le enseñaron las cosas de Dios y cuando se perdió, como cualquier joven en la adolescencia, a los 12 años cualquier joven se pierde. Sea muy cristiano o no sea muy cristiano, él se pierde y no sabe qué hacer y se queda así que a la deriva ante la circunstancia que le viene o al nuevo mundo que está explorando. Pero ahí está entonces el secreto de papá y mamá, que desde pequeño lo llevó a las cosas de Dios para que cuando se pierda, ¿dónde lo van a encontrar?
en el templo, en las cosas de Dios, ahí lo vamos a encontrar. ¿Cuántos padres de familia se quejan por sus hijos jóvenes? Es que es un adolescente y ya hace lo que le da la gana. Sí, pero ¿qué le enseñó a usted? ¿Por dónde lo encaminó? Por eso hay que enseñar a los niños desde pequeñito a buscar las cosas de Dios para que cuando llegue la adolescencia, ahí lo podamos encontrar metido en las cosas de Dios con los doctores de la ley, gustando y saboreando de esas cosas. Escuchemos pues el Evangelio. Los padres de Jesús iban todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Qué gran ejemplo, papá y mamá. Listo. Si el alumno aprendió, el maestro enseñó. ¿Y quién es el maestro? Papá y mamá. Ellos iban todos los años a la fiesta de Pascua. Ellos iban al templo, iban a las cosas de Dios. Papá y mamá son el modelo, el ejemplo. Las palabras mueven, pero los ejemplos arrastran. Cuando el niño ve a papá y a mamá buscar las cosas de Dios, por ahí va el niño. Porque ellos quieren ser como el papá, como la mamá. Qué gran ejemplo de San José, qué gran ejemplo de la Virgen María para todos los cristianos. Vamos a buscar las cosas de Dios. Papá y mamá, lo primero es en leer la Biblia. Papá y mamá, lo primero es en rezar el Santo Rosario. Papá y mamá, primero es ir a misa. Papá y mamá, lo primero es en confesarse. Papá y mamá, lo primero es en marcar la pauta espiritual. Cuando Jesús cumplió los 12 años, subió también con ellos a la fiesta, pues así había de ser. Pues era la costumbre, así debía ser. Subió con ellos, claro que está, tal palo, tal astilla. Si el maestro enseñó, el alumno aprendió. Y era la costumbre, pues el niño agarró la costumbre. O sea, aquí está diciendo la Biblia que los niños son de costumbre, como usted los acostumbre. Si usted los acostumbra en la casa a decir grosería, cuando usted esté con sus amigos y el niño comience a jugar con los niñitos, ¿qué va a escuchar? Grosería. Y usted, cállese la boca. Este pelado me está haciendo quedar mal. Claro, es la costumbre en la casa. Si en la casa no sabe obedecer, cuando salga en la calle y usted le diga, mire, tal cosa, es como si le hablara a la pared. Muergan los pelados de hoy día que no hacen caso. No, es la costumbre de la casa. Es lo que ustedes sembraron, lo que ustedes enseñaron. Los niños son de costumbre. Usted los forma, usted los acostumbra a bueno o a lo malo. ¿A qué los va a acostumbrar a sus hijos? Eso depende de usted. Al terminar los días de la fiesta, regresaron, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo supieran. Comenzó a volar, sin que su padre lo supiera. La Biblia entonces está diciendo que a los 12 años ya el niño quiere aprender a volar. Y papá y mamá tienen que enseñar a sus hijos a volar, sin que su padre lo supiera. Ahí tiene que saber que ya los niños comienzan a hacer cosas sin el permiso del papá y mamá. Y papá y mamá tienen que comenzar a enseñarles las cosas y de irle guiando, iluminando, porque ya no es momento de agarrarle y darle una paliza. Eso fue hasta los 7 años. De 7 años adelante ya no. Ya tienen que hablarle, ya tienen que dialogar con ellos como la Virgen María y San José. Pero ya ellos comienzan a tener iniciativas. No trunque su camino. No. Camina con ellos, guíeles, hábleles. Seguros de que estaba con la caravana de vuelta, caminaron todo un día. Después se pusieron a buscarlo entre sus parientes y conocidos. Estaba perdido. Como no lo encontraran, volvieron a Jerusalén en su búsqueda. Al tercer día lo hallaron en el templo. Miren que duraron varios días que no sabían de su hijo. Es la etapa donde el papá dice que este niño yo no lo entiendo. Este no es el niño que yo formé. ¿Qué está pasando con este niño? Se me está saliendo de las manos. Y queda perdido. 3 días, perdido. Pero fíjense que la Biblia dice no es toda la vida. Son 3 días, significa un tiempo. Un tiempo. Recuerde que 7 días es el tiempo perfecto y ya representa la eternidad. Pero el 3 es la mitad del 7. O sea que no es completo, no es que el niño va a vivir toda la vida así, loco. No, es un tiempo, es un tiempo. Pero después lo van a encontrar, ¿dónde? En el templo. O sea,
que después de que el niño pasa la adolescencia va a volver a lo que papá y mamá le enseñaron en la casa. Si le enseñaron las cosas de Dios, después de la loquera que les da por ahí a los 12 años, 13 años, lo que sea, van a volver otra vez a las cosas de Dios. Y es cuando la persona va madurando y dice, mire, ya llegó a los 18 años, comenzó a madurar. ¿Y qué es madurar? Volver a lo que le enseñaron en la casa. Pero si no le enseñaron nada, ¿a dónde va a volver? Se perdió 3 días. Esos son los 3 días más difíciles para papá y mamá. Y ahí es donde papá y mamá no se adaptan. Y ahí es donde papá y mamá quieren matar al niño, o quieren esclavizarlo, o quieren agarrarlo, meterlo en una cárcel, meterle candado y decir aquí hacen lo que yo diga y ya, punto. No. Tienen que enseñar a volar al niño. Y tienen que reclamarle y decirle las cosas así. Pero dejarlo, que él vaya saliendo, que él vaya despegando la mente, que vaya conociendo más gente, que se relacione con la gente, que sea no un antisocial, sino una persona social, amigable, compañero con las cosas buenas, que enseñarle las cosas buenas para que él tenga amigos buenos que le conduzcan al bien. Al tercer día lo hallaron en el templo, sentado en medio de los maestros de la ley, escuchándolo y haciéndoles preguntas. Qué lindo, degustando de las cosas de Dios, porque lo que mamá y papá siembran, eso no se pierde, solamente que es una semilla que se sembró y algún día nace y da fruto. Pareciera que el monte se lo va a comer, pero no, hay que ir limpiándole el montecito, y la matica va creciendo y algún día da fruto. De eso se trata. Lo encontraron con los doctores de la ley en el templo, compartiendo, haciéndole preguntas y respondiendo. Todos los que le oían quedaban asombrados de su inteligencia y de sus respuestas. ¿Se da cuenta que valió la pena los 3 días de perdido? Los 3 días de búsqueda para papá y mamá. Fue una desgracia. Fue una desgracia para papá y mamá. Y fue lo peor que le pudo haber venido en la vida. El peor hijo, como 3 días se nos perdió y andábamos buscándolo. Pero ahora nadie podía con la inteligencia de ese niño. No hay mal que por bien no venga. Se desarrolló su inteligencia, se desarrolló su sabiduría, aprendió a volar, aprendió a defenderse, aprendió a comunicarse, aprendió a hacer preguntas, aprendió a responder preguntas, a relacionarse con la gente. ¿Por qué no enseñar a los niños a eso? ¿Por qué? ¿Por qué meterle desde pequeñito miedo a no comunicarse con la gente? Y entonces a uno le da miedo hablarle a la gente. A Jesús no le dio miedo. Miren, ¿por qué caminaron un día y no se dieron cuenta que el niño andaba con ellos? Porque él andaba relacionándose con la gente. No lo cargaban como un perrito con un mecate amarrado en el cuello y aquí, yo lo llevo aquí, no. Por algo en la caravana caminaron un día y no se dieron cuenta que el niño se había perdido. Porque le enseñaron al niño a defenderse, a relacionarse con los demás. Qué cosa madura, yo lo viví por experiencia. Cuando yo tuve que comunicarme, hablarle a la gente por primera vez, las palabras no me salían. Los papeles se me caían de las manos, temblaba así. La gente se reía y se burlaba de mí. Me ponían el papel en las manos y me volvía a caer. Y todo el mundo se reía y se burlaba. Y yo sufría. No era capaz de hablar en público. No era capaz de relacionarme con la gente. Y yo decía, Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué no me enseñaron? Me enseñaron cosas muy bonitas, gracias a Dios, de mis padres. Pero no me enseñaron a ser sociable, a relacionarme con la gente. Y eso es el sacrificio más grande de mi vida. Y muchos no lo superan. Gracias a Dios lo pude superar con la fuerza del Altísimo. Pero muchas personas se reprimen. Les da miedo hacer tal cosa. Se vuelven pesimistas. No puedo. Me da miedo. Y todos los talentos que Dios le da se quedan truncados. Se quedan guardados. Le di tanto talento, ¿por qué no lo puse a trabajar? Porque me dio miedo. ¿Y quién es el culpable? Papá y mamá, que no le enseñan a los niños a poner a funcionar sus talentos, a relacionarse con la sociedad. Claro, eso cuesta, lleva un sacrificio y a veces no se entiende, porque papá y mamá pues ya son adultos y no van a entender a sus hijos. Sus padres se emocionaron mucho al verlo. Qué lindo, ¿no? A mí me emociona eso. No dice, sus padres agarraron un rolo,
un palo, una correa y le cayeron a puñetazo limpio en la cara. ¿Cómo este sinvergüenza se me perdió? A ver, vamos a darle una lección. No, a esa edad ya no se le pega a un niño. Qué bonito ejemplo de la Virgen María. Qué bonito el ejemplo de San José. Ya es un joven, ya es un adolescente. ¿Por qué caerle a golpes a esa edad? Que no está de acuerdo, que no hizo lo correcto según usted, eso es verdad. Pero miren el ejemplo cómo se corrige un hijo. A golpes, a insultos, a maltratos, a humillaciones, a desprecios, a indiferencia. Nada de eso. No hubo humillación, no hubo desprecio, no hubo indiferencia, no hubo maltrato, no hubo golpe, no hubo malas palabras. Sí hubo llamada de atención. Pongan cuidado. Su madre le decía, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Una llamada de atención está bien, pero con alegría. Al encontrarlo se llenaron de alegría. Lo mismo del hijo pródigo, aquel que se perdió, y al encontrarlo, qué alegría, hagamos una fiesta. Esa es la teología bíblica para con los hijos. ¿Cómo tratamos a los hijos cuando se equivocan? ¿Cómo los tratamos cuando se pierden? La Biblia dice que la Virgen María con alegría, ojo, no se cayó la boca, eso sí. Hijo, tu padre y yo te andábamos buscando. Viene una corrección fraterna, pero dialogada, compartida. No entiendo nada, necesito que me dé una explicación para ver si logro entender o no entender. Tu padre, hijo, ¿por qué nos ha hecho eso? Una explicación. El por qué es una explicación. Pidámosle una explicación al hijo. ¿Por qué? Pero dejémoslo hablar, dejémoslo que se exprese. No es un esclavo, no es un animal, no es un objeto, es una persona. Tiene derecho a hablar, a expresarse, a opinar, a actuar. ¿Por qué nos ha hecho eso? Tu padre y yo te andábamos buscando. El niño tiene la confianza con el papá y la mamá. Tiene confianza. Ellos le han dado la confianza. Se expresa abiertamente y claramente. Tu padre y yo hemos estado muy angustiados mientras te buscábamos. Él le contestó. Miren, un hijo abierto, confianza con su padre, le puede hablar claro, no tiene miedo de que le va a golpear, que le va a pelear, que lo va a insultar. Es un amigo. Papá es un amigo, mamá es una amiga, no es un enemigo. Pongan cuidado. ¿Y por qué me buscaban? ¿No saben que yo debo estar donde mi padre? Seguro que dice la Biblia que la mamá sacó la mano y se la metió en la boca. Cállese la boca y tome matracazo. Así no se le responde a su mamá. No. Están dialogando, ella le preguntó y dejó que el hijo le expresara. ¿No sabe que yo tengo que preocuparme por las cosas de mi padre? Ella lo escuchó, él lo escuchó, escucharon al hijo. Y vean ustedes que a pesar de que no entendieron nada, respetaron la opción, decisión, el pensar y el actuar de su hijo. Pongan cuidado. Pero ellos no comprendieron esta respuesta. No comprendieron nada. Papá y mamá, llega un momento que usted no va a comprender a sus hijos. No busque comprenderlos. Usted es diferente a ellos y es diferente a usted. No busque comprenderlos. Busque escucharlos. Busca guiarlos. Busca orientarlos. Haz tu trabajo. La Virgen María y San José ya hicieron el trabajo. Ahora él da una respuesta, ellos no entienden nada, pero ellos están seguros que hicieron su trabajo. Ellos lo conocen. Ellos sembraron los valores cristianos, sembraron los valores de Dios, los valores de la fe. Ellos sembraron cosas buenas. Ellos saben algo. No entendemos nada, pero sabemos que está en manos de Dios y sabemos que Dios lo guía y sabemos que no hemos perdido el tiempo. Sabemos que creamos, que formamos. Tu padre y yo te estamos buscando. ¿No saben que tengo que preocuparme por las cosas de mi padre? Y aquí entonces es cuando les digo, ¿por qué hay padres de familia que no dejan que sus hijos vayan a los retiros espirituales? Que de niño, incluso para que vayan a la catequesis, es un problema. ¿No quieren que los niños vayan a la catequesis?
¿Por qué? Jesús entonces regresó con ellos, llegando a Nazaret. Regresó. ¿Se acuerdan? 3 días perdido. Regresó. Es que los jóvenes en la adolescencia a veces hacen cosas que sus padres no están de acuerdo, pero después regresan. Después regresan, y a lo mejor regresan, si es una mujer, a lo mejor regresa con el chino en la barriga. O con el nietico. Y entonces ya la mamá pues ya tiene que ayudarle a creer el chino, ya mi nietico, ya se enamora del nieto. Pero regresó y vuelve otra vez con los valores que se le enseñaron desde pequeño. ¿O no? Ese es el camino de la vida. ¿Lo dice la Biblia o no lo dice la Biblia? Pero bueno, ahora vean ustedes cómo Eclesiástico o Siracide en el capítulo 3, versículos 2 al 6 y del 12 al 14, 3 del 2 al 6 y salta del 12 al 14. Viene a darle una lección para los padres y para los hijos. Es palabra de Dios, no es palabra mía de yo, no lo escribí yo. Y la iglesia coloca hoy estas lecturas para que ustedes y yo escuchemos y nos dejemos guiar por estas palabras. Porque el Señor quiso que los hijos respetaran a sus padres. ¿Escucharon, hijos? Aquí viene el caramelo para los hijos. Hijos, el Señor quiso y así le parece. Usted siempre dice, pero ¿por qué yo tengo que hacerle caso a papá y a mamá? ¿Por qué yo tengo que meterme? ¿Por qué a mí? ¿Y por qué no a otro? ¿Por qué? Porque el Señor quiso que los hijos respetaran a su padre. Listo. Eso está estructurado. Así lo ha pedido Dios, así lo ha querido Dios para que marche una familia cristiana santa. Que los hijos... Porque el Señor quiso que los hijos respetaran a su padre. Así lo quiso Dios. Entonces, ¿así lo quiso Dios? Bueno, partamos de ahí. Hijos, no tengan ningún problema con su padre, con su madre. ¿Tienen que obedecer? Pues toca obedecer. Mañana ustedes serán padres, los niños le van a obedecer. Pero ahorita ustedes son hijos y tienen que obedecer. Estableció la autoridad de la madre sobre sus hijos. ¿Escucharon, hijos? Repítalo. Estableció. Dios lo estableció. No lo inventó el Papa, no lo inventaron los curas, no lo inventó Petronilo, no lo inventó el Padre Toro. Dios lo estableció. ¿Qué fue lo que Dios estableció y que se tiene que cumplir? La autoridad de la madre sobre sus hijos. Eso es el querer de Dios. La mamá tiene autoridad sobre sus hijos. ¿Por qué dice esto? Porque en el pueblo de Israel reinaba el machismo. Y el machismo quería que solamente el hombre era el que tenía que ver con la familia. Y entonces la mamá nada que ver. La mamá solamente servía para parir hijos y más nada. Ya era cero a la izquierda. Entonces ya la Biblia viene a decir que eso no es correcto a los ojos de Dios. Que es una costumbre mala, errada del pueblo de Israel. Mire que lo está diciendo el Eclesiástico o Siracide. Y Cristo, el Señor, viene a resaltar la figura de la mujer. ¿Por qué? Porque eso no era correcto. No era un mandato de Dios el machismo. El mandato de Dios era al revés, que la mujer tenía autoridad sobre sus hijos. Hoy día hay hombres que todavía siguen con el machismo del pueblo de Israel y no quieren que la mamá tenga autoridad sobre sus hijos. Entonces la mamá es una cachifa. Entonces la mamá es un cero a la izquierda. Entonces solamente lo que diga el papá. ¿Y cuántas madres, olvidándose también de lo que dice la Biblia, dicen, no, pues el marido es el que manda y lo que diga el marido, y el marido y el marido, y lo que diga Dios, ¿qué? Y después lloran cuando muere el marido y les toca que ella llegara adelante del hogar, pero como nunca tuvieron autoridad, los hijos hacen lo que les da la gana. Y el papá se murió y los hijos hacen lo que les da la gana y ahora él sufre en el cielo, allá en el otro lado, porque no fue capaz de enseñarle a los hijos lo que dice la Biblia, el respeto y la autoridad de la madre.
Hoy la Biblia habla del papá y la mamá. Los dos juegan un papel importante. Y usted verá que le dice primero al marido y después le dice a la mujer. Al marido le dice pues que tiene que ayudar a que los niños sientan que la madre tiene autoridad. ¿Y quién es el que le da la autoridad a la madre? El marido. ¿Y quién es el que le quita la autoridad a la madre? El marido. O sea, ¿quién es el que hace que se cumpla la palabra de Dios o no se cumpla? El marido. ¿Y quién le da la autoridad del padre? La mujer. Porque la mujer puede meterle cizaña a los hijos en contra del marido y hacer que los hijos odien al papá, porque como llevan más tiempo con ella, como ella es la que la pasa en la casa y el papá se la pasa trabajando, entonces le mete cizaña en contra del papá. Y así no es. Vean ustedes que la Biblia va a presentar los dos una figura importantísima. Por eso la Virgen dice, tu padre y yo te andábamos buscando. Los dos tienen importancia en el matrimonio, no uno solo. Y no es correcto. Y Dios lo estableció. Si rompen eso que Dios estableció, es un pecado. Y es un pecado contra la familia. Repítalo. Estableció la autoridad de la madre sobre sus hijos. Nadie se la puede quitar. Y la madre que se la deje quitar también está faltando al mandato de Dios. Ahí tienen que pararse. Esto es un mandato de Dios y yo también tengo derecho sobre mis hijos. El que respeta a su padre. Ahora viene hacia su padre. El respeto y autoridad de la madre. ¿Eso quién se lo hace ganar? Papá. Papá le habla a los hijos bien de la mamá. Le enseña a los hijos a respetar a la mamá. Le enseña a los hijos a obedecerle a la mamá. Y cuando el niño venga y le diga, ay papi, mamá, ¿qué? Su mamá lo mandó, usted hace lo que dice su mamá. Y entonces el niño aprendió a obedecer. Si la mamá le dijo, el niño llegó, ay, venga para acá, ¿para qué? No haga eso, vaya, hágalo usted, deje mi niño, este es mi consentido, este es mi chuchurronquito, este. Vagabundo, sinvergüenza, raza de víbora, sepulcro blanqueado. No solamente está quitándole la autoridad de la madre, sino que además está formando un sinvergüenza, un antisocial, un desobediente, alguien que no respeta a la madre, no respeta a nadie. Y alguien que no obedece a la madre, no obedece a nadie. Su vida es una desgracia. Entonces, la Biblia dice, el respeto a la madre, ahora viene el respeto al padre, repítalo. El que respeta a su padre. Ahora el respeto al padre. ¿Y quién es el que hace que el niño respete al padre? Mamá. Mamá tiene que enseñarle al niño. Su papá dijo, se respeta. Su papá lo mandó, hágalo. Mamita, pero es que su papá lo mandó, hágalo. Yo no respondo. Mire, acuérdese que su papá le dijo tal cosa. Yo recuerdo a mi madre. Mi madre era de pocas palabras. Pero mi madre siempre nos recordaba, acuérdese que su papá dijo esto. Acuérdese que su papá le mandó esta tarea. Acuérdese. Y uno buscaba refugio, mamá decía, no, si su papá lo mandó, hágalo. Así. Y mi padre también, muy sabio, respetaba la autoridad de mi mamá. Después pelearían los dos, no sé, porque nosotros estábamos pequeños y no sabíamos, pelearían los dos. Pero delante de nosotros, papá respetaba la autoridad de mamá y mamá respetaba la autoridad de papá. Y cuando estaban los dos, la última palabra la tenía papá. Cuando estaba papá, la mamá. Y papá respetaba a mamá y mamá respetaba a papá. Qué bonito, ¿no? Y entonces los hijos amábamos a papá y a mamá. No solamente a la mamá. Porque hoy día los hijos aman solamente a la mamá y el papá es un degenerado. El papá es un cualquiera por allá. No, así no es. ¿Y por qué? Porque la mamá le metió cizaña, cucaracha, rana y sapo al niño en contra del papá. ¿Por qué? ¿Por qué no enseñar a amar al papá? ¿El papá también vale? Que el papá a lo mejor está trabajando y se la pasa por allá por otros lugares. No importa, háblele bien a sus hijos. Que su papá se equivocó, que su papá, bueno, lo que sea, no importa, es el papá y tienen que enseñar al niño a respetar y a valorar al papá con todos sus errores, con todos sus defectos. Igualmente del papá a la mamá. Que la mamá es una cualquiera en la calle, no importa, es la mamá. Que la mamá se equivocó y falló, es la mamá. Y no se la puede cambiar por otra. Y no puede hacerle daño al niño
Ni la mamá hacerle daño al niño, ni el papá. Porque la mamá que le siembra odio al niño contra su padre o desobediencia contra su padre le está enseñando mal y está destruyendo al niño. Y el papá que le enseña odio contra la mamá o cosas en contra de la mamá está sembrando odio, resentimiento y está destruyendo al niño. Y por eso Dios quiere que sea un equilibrio, una balanza. El que respeta a su padre obtiene el perdón de sus pecados. Hay que respetarlos. ¿Tienen errores? ¿Tienen defectos? Papá tiene que enseñarle al niño que mamá es humana y se equivoca. Pero el niño tiene que aprender a amarla y a respetarla así. La mamá tiene que enseñarle al niño que el papá es humano y se equivoca, pero tiene que amarlo y respetarlo así. Los dos. A nosotros nos metieron la mentalidad que papá y mamá no podían equivocarse. Qué desgracia más grande. Entonces cuando papá o mamá se equivoca, le agarramos odio, resentimiento y nunca le perdonamos. ¿Por qué? O si la mamá se equivocó, le agarramos odio y resentimiento y nunca le perdonamos. ¿Por qué? El que honra a su madre, primero dice honra a su padre. Y Dios le perdonaba muchos pecados. Ahora dice, el que honra a su madre, vean que las dos cosas van unidas. se prepara un tesoro. Otra vez. El que honra a su madre, Mire, papá, cuando usted le enseña al niño a honrar a la mamá, se prepara un tesoro. no le quita ese tesoro que Dios le tiene preparado al hijo. Y cuando la mamá enseña a respetar al papá, hace que Dios le perdone muchos pecados. O sea, son tesoros espirituales que porque no se ven, no dejan de ser tesoros. Siguen siendo tesoros. Que le quitamos, le robamos a los hijos por no saber, por no dejarnos guiar por la palabra de Dios. Sin embargo, ahí está. Sus propios hijos serán la alegría del que respeta a su padre. Sus propios hijos será la alegría de que respeta a su padre. ¿Por qué? Porque mañana los dos van a gozar con unos buenos hijos, bien educados, bien formados. Ya le pasó El día en que le implore, el Señor lo atenderá. El que respeta a su padre tendrá larga vida. El que obedece al Señor será el consuelo de su madre. ¿Captan cómo Dios da un futuro para toda la familia feliz? ¿Dónde se centra? En la obediencia de papá y mamá. El respeto a papá y mamá. Papá y mamá enseñan a los niños a obedecer desde chiquitico. El niño aprende a obedecer de 0 años a 7 años. Ah, que un niño chiquitico no sabe lo que hace. Que no sabe lo que hace. Si no, dígame, ¿para qué llora? ¿Para que le metan la teta? ¿O no? ¿No sabe lo que hace? ¿Por qué se tira al suelo? Para que le cumplan sus caprichos. ¿No sabe lo que hace? ¿Para qué agarra de las mechas? O sea, el niño sabe lo que hace. Y se enseña y se educa desde 0 a 7 años. ¿Pierde la oportunidad esa? Ah, no, es que está que chiquitico. Yo cuando chiquitico yo no lo toco, yo no lo castigo, porque ¿para qué? Él no sabe lo que hace. Cuando ya tenga unos 10 años, 15 años, ahí sí. Árbol que nace torcido, jamás su rama endereza. Y se lo digo yo con experiencia, que una vez donde Lucas estudiaba conmigo en el liceo, y tenían una mata de mango cambur. Y yo nunca había visto eso. Y me regalaron, una vez me regaló una mata de cambur de esa, un mango. Y yo agarré la pipa y la guardé y la sembré en la casa. Pero uno no sabía, y la sembré debajo de otro palo. Y la sombra pues lo hace que tuerza un poquito. Y comenzó a torcerse. Y dije, bueno. Y resulta que el arbolito ya no sabía cómo enderezarlo. Y ya estaba grandecito y vi que iba muy torcido y agarré a la buena o a la mala y ¡pum! Se partió. Árbol que nace torcido, nunca su rama endereza, se parte. Entonces hay que enseñarle al niño desde pequeñito a obedecer. No es que el niño ya no obedece, no, mentiras. Es que los niños ahorita son malos, son desobedientes, no, mentira. Lo que hay es padres malos
que no enseñaran al niño a obedecer. Los niños siguen siendo niños y llegan igualiticos, solamente lo que cambia son los padres. Si el papá le enseñó a obedecer, mi papá y mamá no sabían leer muy bien, mi papá estudió hasta el primer grado, creo que era, y ahí no sabían mucho de matemáticas y eso, pero sabían educar a sus hijos. Cuando papá le echaba una miradita a uno, ya, listo, con una miradita, más nada. Y nos hablaba una sola vez, y ya, listo. Sabían educar. Es que ahorita no se puede, sí se puede. Pero ¿dónde están esos padres que educan a los hijos? Que los corrijan, que le enseñan a obedecer desde pequeñito. Errores, yo lo educo cuando esté grande. Ahí está el error, ahí está, ya. No hablemos más, ya, falló. Chiquitico, ese chiquitico de 1 año. Ahí tiene que aprender que a papá se le respeta, a la mamá se le respeta y que tiene que obedecer. Ahí aprende. ¿Qué va a esperar? Bueno, espérelo que le venga en gana. Solamente le estoy guiando con la palabra de Dios. Si usted quiere, si no quiere, sufra. Sarna con gusto no pica. Y si pica, no mortifica. ¿Ya terminó ahí? Ahora miren el último caramelo. La segunda lectura. Porque todas se giran en torno a la familia. El 12. Todavía no he leído el 12. 12 al 14. Hijo mío, cuida de tu padre cuando llegue a viejo. Mientras viva, no le cause tristeza. Si se debilita su espíritu, aguántalo. No lo desprecies porque tú te sientas en la plenitud de tus fuerzas. El bien que hayas hecho a tu padre no será olvidado. Se tomará en cuenta como una reparación de tus pecados. Ahí está claro. Va a llegar el momento en que el viejito, pues llegó ya viejito. Pues tenemos que tenerle paciencia, tenemos que preocuparnos por él y amarlo así. Aunque choche, no darle la espalda al papá, a la mamá. Cuidar de ellos, velar por ellos. La sociedad no quiere eso. La sociedad es, ya papá y mamá están mal, llevémoslo a un ancianato y lo botamos allá y listo, y más nunca lo vemos. No, así no es. Así no es. Ahora vamos con Colosenses capítulo 3, versículos 12 al 21. Aquí la Biblia nos va a hablar otra vez de la familia. ¿Cómo se lleva una familia? ¿Cuáles son los ingredientes para una buena familia? Ingredientes para una buena familia, según la Biblia, según Dios, no yo. Usted verá si la agarra o no la agarra. Eso es problema suyo. Pero el que la agarre será muy feliz, será muy dichoso. Escuche. Pónganse pues el vestido que conviene a los elegidos de Dios. Pónganse el vestido, el ropaje, o sea, actúen como deberían actuar un elegido de Dios, un cristiano. No se llame cristiano de pura palabra, eso es fácil. Tiene que ponerse el ropaje, el vestido, ser como Cristo, como Dios manda. Sus santos muy queridos. Porque somos los santos muy queridos de Dios. Ahí viene, ahí va, para la familia. Hijos, padre, hijo, papá, mamá, hija. Para todos. La compasión tierna. Primero, ¿qué es lo que debe haber en el hogar? La compasión tierna. ¿Qué es lo que debe haber en el hogar? El primer ingrediente que hay que echarle a la sopa. La compasión tierna. ¿Qué significa la compasión? La compasión es tener compasión. ¿Y qué significa tierna? Con ternura. O sea que yo no debo tratar mal al esposo. Yo no debo tratar mal a la esposa. Yo no debo tratar mal al hijo. Yo no debo tratar mal a la hija. Yo no debo tratar mal al papá. No debo tratar mal a la mamá. No debo tratar mal a los hermanos. Debo tener compasión ante las diversas circunstancias de la vida. Un problema, hay que tener compasión. Una enfermedad, hay que tener compasión. Un defecto, hay que tener compasión. Se equivocó, hay que tenerle compasión. Pecó, hay que tenerle compasión, pero una compasión tierna. Y una compasión tierna significa sin juzgar, sin condenar,
sin señalar, sin golpear, sin insultar. Compasión tierna. Ese es el primer ingrediente, que por cierto, en la mayoría de hogares falta. Cuando el marido corrige a la mujer, lo hace con compasión tierna. Cuando la mujer le reclama al marido, lo hace con compasión tierna. Este perro, ¿con qué perra se andaba revolcando? ¡Qué compasión más tierna! ¿Cómo corregimos a los hijos? ¿Con compasión tierna? Con ternura, ternura de una madre, con ternura. No, pero es que yo no me acostumbraron así, no se trata de eso. Se trata de si eres cristiano, póngase el ropaje de Cristo. Cuando dice que se ponga el ropaje de Cristo, porque somos los elegidos de Dios, significa que nosotros podemos ser distintos. Nos enseñaron de otra manera, nos formaron de otra manera. Pero que yo, creyendo en Cristo, puedo ponerme el ropaje de Cristo, puedo ser cristiano, distinto. Si no, pregúntenme a mí. Usted sabe que la familia Jaime nos tienen señalado de que la ira, la rabia, es que a mí cuando me da rabia, yo no tengo control de nada, yo pierdo el control. Y así era yo. Favorito, pregúntenle a Jaimito que nos damos coñazos todos los días. Nos damos puño todos los días, por cascarrabia. Y a mis hermanas les llevaba contada todas las... Les decía, cuando yo crezca, yo les voy a dar a cada una para que sienta, les voy a caer a puño limpio. Y a todo el mundo le llevaba la cuenta del mal que me hacía. Porque yo era Jaimes. Y a mí me metieron en la cabeza que los Jaimes eran iracundos y no se podían controlar y eran machos que se respeta. Y eran cualquier cosita muy delicadito. No le podía decir nada porque eso era... Dígame, nos íbamos a trabajar Jaime y yo y comenzaba a tirar la pala y comenzaba Jaime. Mi muñeca, sí señor. Uy. Y a mí me daba una rabia porque él se sabía un pedacito y yo me sabía otro. Él se sabía el segundo pedacito y yo me sabía el primero. El primero era mi muñeca, esa me la sabía yo. Y yo no me sabía la de él. Y él decía, mi muñeca, sí señor. Era la segunda parte y yo esa no me la sabía yo. Y yo decía, Jaimito, ya comenzó a cantar mentiras. Y ahí nos agarrábamos a puño. Delicadito, cualquier cosita. Pero yo pensaba que yo era así y tenía odio en el corazón y guardaba rencor y venganza en el corazón. Pobres mis hermanas. Uy, como ellas me pegaban todos los días. Cuando no me pegaba una, me pegaba la otra. Y yo decía, bueno. Pero después yo me puse a pensar, y ciertamente fue en el liceo, como en segundo año por allá, en un ayuno obligado porque tenía mucha hambre. Y yo me puse a ver, ¿y qué gano yo con ser iracundo? Con ser cascarrabia. Me metieron en la cabeza que porque era Jaime tenía que ser así. Nah, Señor, ayúdame. Y ahí me puse a hablar con el Señor y con esa hambre que tenía, caí en éxtasis. Cuando me di cuenta me estaban dando golpes los compañeros del liceo para despertarme. Y yo estaba como en el cielo, extasiado. Y cuando desperté de eso, yo estaba como en el cielo. Tenía una paz en el corazón. Y el odio que sentía hacia mis hermanas, se fue. Hacia las demás personas, se fue. Y de ahí en adelante, que yo me ponga bravo, más nunca. Me molesto, le digo, no me gustó esto, no me gustó esto. Pero que yo pierda el control, pues yo perdí el control hasta. Y si me tengo que morir o si tengo que matar, a mí qué me importa. Porque yo soy Jaimes. No. De ahí usted ve cómo me insultan los evangélicos, cómo la gente me insulta, me dice. Y yo digo, me resbala, me echo mantequilla para que me resbale. No me importa. Y más nunca me puse bravo. Y espero morirme y más nunca ponerme bravo. Más nunca en la vida. Puedo molestarme y decirle, mire, no me gustó esto, lo que usted hizo y ya. Y ya cumplí, le dije lo que tenía que decirle y se acabó el lío. Pero yo ponerme iracundo, renuncié a eso. Porque es una decisión. ¿Me pongo el ropaje de Cristo o no? Ya sé que ya soy así. Ya sé que mi familia es así y a lo mejor arrastro con eso. ¿Pero qué? Yo puedo cambiar, puedo ser diferente, me pongo el ropaje de Cristo y cambio. Por eso dice el Señor, otra vez. La compasión tierna, la bondad,
La humildad. La bondad. No, pero lea el pedacito donde pone la ropa. Un poquito más atrás. Pónganse pues el vestido que conviene a los elegidos de Dios, sus santos muy queridos. Somos santos de Dios muy queridos. Vamos a poner el ropaje de Dios. Actuar como Dios quiere. La compasión tierna, la bondad, Ser bondadosos. Son primos hermanos esos dos. Ser bondadosos, con bondad. Tratemos a las demás personas con ternura, con delicadeza. ¿Por qué tengo que tratar a la familia con insultos, con gritos? Hay hijos que no saben cómo lo trata el papá. ¿Cómo sería que mi papá me tratara con buenas palabras? ¿Cómo sería que mi papá me mandara sin un grito? ¿Cómo sería eso, no? Ese fin de mundo. O mi mamá. Y dice el marido, ¿cuándo será que yo llegue a la casa y mi mujer me trate con amor? Está como una tigra parida. Como una cuaima. ¿Cómo me trata? ¿Por qué? ¿Y la bondad dónde está? Hay esposos que incluso se acuestan a dormir y no se hablan. ¡Qué bondad, qué ternura! Se levantan y los buenos días. ¡Qué bondad, qué ternura! Hay padres que no se hablan con sus hijos. Hay hijos que no se hablan entre ellos, hermanos. ¡Qué bondad, qué ternura! Hay hijos que odian hasta su propia madre. ¡Qué bondad, qué ternura!, ¿no? ¡Qué ropaje de Dios! ¡Qué santidad! ¡Qué cristianismo! ¡Qué bello! ¡Qué lindo! Entonces el cristianismo se vuelve puro bla, 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 bla. Pura palabra que se la lleva el viento. Necesitamos poner en práctica lo que el Señor dice en el hogar. La bondad. Bondadosos, tiernos con los demás. Procurar no herir al otro ni con el pétalo de una rosa. Y si sé que una palabra lo va a herir, mejor me la como. Y si el silencio le va a herir, pues entonces hablo con ternura. Busco el bien del otro. Dice Jesús, no hagas a otro no es regla de oro. No hagas a otro lo que no quiera que te hagan a ti. O hágale a otro lo que quiera que te hagan. Listo, ahí está el secreto ya. Listo, lo dijo nuestro Señor Jesucristo. En Mateo 7:12. Tarea para la casa. Búsquenlo. Esa es la regla de oro. la humildad. La humildad. ¿Qué significa la humildad? La humildad significa bajar la cabeza. Que el cristiano baja la cabeza. Aquello que Jesús dijo, lo envío como oveja en medio de lobo. ¿Usted qué es en la casa? ¿Lobo u oveja? Usted tiene que ser una de las dos, pero no puede estar en la mitad. O usted es lobo u oveja. Listo. No hay otra. Decida. Pero la humildad es ser oveja, no lobo. La humildad es aprender a perder. Perdiendo también se gana. La humildad es aprender a callar. Me callo en la boca y no insulto. La humildad es aprender que el otro me puede corregir y yo tengo que dejarme corregir. Que el otro me puede enseñar lo que yo no sé. Que yo puedo aprender del otro. Que los dos podemos aprender que el marido y la mujer es la media naranja, el complemento. Que nadie es completo. Cuando usted siempre la Biblia nos va a presentar en todo como la media naranja. El hombre no puede decir yo soy la naranja completa, usted es media naranja. La mujer no puede decir yo soy la naranja completa, usted es la media naranja. Para ser completo tiene que estar en común unión con su esposo o con su esposa. Para que haya plenitud, si no, siempre será la mitad, mitadeado, nunca estará completo. Ni en felicidad, ni en dicha, ni en prosperidad, en nada. Porque para eso Dios nos dice, los dos serán uno solo. Eso se llama la media naranja de cada uno. Los dos serán uno solo. Necesitamos actuar de esa manera, con bondad. La mansedumbre. Mansos. Aquí viene la parte entonces. No ser tigra, no ser león, no ser lobo, ser oveja. La mansedumbre. Esposa, sea mansa. Esposo, sea manso. ¿Recuerdan? Al humilde Dios lo enaltece, al soberbio que no es
humilde, Dios lo humilla tarde o temprano, pero lo humilla. Se cumple la palabra de Dios. No falla, fallará el sol, la luna y las estrellas antes de que deje de faltar, cumplirse la tilde de la I de la palabra de Dios. No falla. La paciencia. La ciencia de la paz. ¿Cuál es la ciencia para que haya paz? Paciencia significa la ciencia de la paz. ¿Cuál es la ciencia para que haya paz? Aprender a callar. Aprender que si uno de los dos no quiere, no hay pelea. ¿Cuál es la ciencia de la paz en el hogar? Para que haya paz en el hogar. La paciencia. La ciencia de la paz. O como dice San Pablo, sopórtense los unos a los otros por amor a Cristo. Que mi marido tiene defecto, muchos. Que mi mujer tiene defecto, muchos. Que mi hijo tiene defecto, mucho. Que mi padre tiene defecto, mucho. Que mi hermana tiene defecto, mucho. ¿Qué tenemos que hacer? Sopórtense, ¿visto? Sopórtense. Y soportar significa así como es, yo le amo. Así como es, yo le acepto. Así como él le saludo. Así como él le abrazo, le doy un beso, un mordisco en el pecuezo. Así como es. No como yo quisiera ser. O que fuera. A ver. ¿Cuál es la ley del cristiano? Yo amo y soporto a las personas así como son. ¿Cuál es la ley del mundo? Si las personas no son como yo quisiera que fueran, no las acepto. Esa es la ley del mundo. Yo amaría a mi esposa o amaría a mi esposo si fuera así. Lo soportaría si fuera así. Esa es la ley del mundo. La ley de Dios no. La ley de Dios es sopórtense los unos a los otros por amor a Cristo. Punto. Aunque me caiga gorda, me caiga gordo. Esa es la ley. Sopórtense y perdónense. Oh, bárbaro. El otro ingrediente, el perdón. Ay, no se va a equivocar usted nunca en la vida. Ay, no me voy a equivocar yo nunca en la vida. Muy cura, pero tengo que equivocarme algún día. Usted verá si me perdona o no me perdona. Pero tengo que equivocarme, soy humano de carne y hueso. Y ustedes también. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Juzgarnos, señalarnos, condenarnos, como hace el mundo. No, perdonarnos. Y si papá se equivoca, lo perdono. Y si mamá se equivoca, lo perdono. Si mi esposa se equivoca, la perdono. Si mi esposo se equivoca, me perdono. Si mi hijo se equivoca, lo perdono. Si mi hermano se equivoca, me lo perdono. ¡Vamos para adelante! Para adelante, para allá. Esa es la ley de cristiano. Así se forma la familia. Desgraciadamente, en el mundo en que vivimos no existe el perdón. Si alguien se equivocó, hay que sacarlo por las redes, rayarlo y que el mundo entero lo odie y que lo metan a la silla eléctrica y que lo maten y disfrutar como en la antigua Roma. A los leones y todo el mundo a disfrutar, ver cómo lo tragan los leones. ¡Ay, qué satisfacción! Merece que lo maten. Ese es el mundo. En ese mundo estamos viviendo, un mundo pagano. Pero ese no es el cristianismo. Ese no es el cristianismo. Si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonar? 7 veces. No, 70 veces 7. Señor, muy difícil. Es más fácil. ¿Cómo es? Si tuviera fe como un granito de arena, le diría a esa montaña, quítete de ahí, plántate en el mar y le obedecería. Solamente una persona de fe es capaz de perdonar. Más nada. Si usted no perdona, es porque usted no tiene fe ni como un granito de mostaza. Eso está escrito en Lucas 17:3. Por si alguno lo quiere ver. Oye, necesitamos perdonar como Cristo. Perdónalo, Padre, porque no saben lo que hace. Y el que perdona no le hace un bien al otro, se hace un bien él mismo. Porque el cáncer del cuerpo y el cáncer del alma se llama el odio. Cuando Jesús nos da el perdón no es para el bien del otro. Si mi compadre me hace a mí algo, un mal, y yo lo perdono, yo no le estoy haciendo bien a él. El bien es para mí, porque yo soy el que tengo la enfermedad del odio, que es un cáncer que mata. Si yo lo odio a él, él ni pendiente, él ni sabe que yo lo odio, ni sabe. Y él feliz y yo amargado, y yo sufriendo. Y cuando lo veo, todo se me revuelca.
y me enfermo y me recorre la enfermedad por todo el cuerpo. Sopórtense y perdónense unos a otros. Sopórtense y perdónense los unos a otros. Si uno tiene motivo de queja contra otro. Siempre habrá un motivo de queja, siempre, siempre. Somos humanos, nos equivocamos, hay que perdonar. Como el Señor los perdonó, a su vez hagan ustedes lo mismo. ¿Qué es lo que no entienden? ¿Qué es lo que no entienden? Repítalo. Como el Señor los perdonó, a su vez hagan ustedes lo mismo. ¿Qué es lo que no entienden? ¿Qué es lo que no entienden? ¿Otra vez? Como el Señor los perdonó, a su vez hagan ustedes lo mismo. ¿Es un mandato del cura Toro? No, es Dios. ¿Lo quieren agarrar? Agárrenlo. ¿No lo quieren agarrar? Pregúntense si me importa. Mi misión es que se vea, que ustedes puedan ver cuál es el camino. Si no lo agarran, es el problema de ustedes. Por encima de esta vestidura pondrán como cinturón el amor, El amor. que lo hace todo perfecto. Así la paz de Cristo reinará en sus corazones, pues para esto fueron llamados y reunidos. Finalmente, sean agradecidos. Finalmente, estamos terminando. Finalmente, para irnos, ¿cómo tiene que ser el esposo? Sean agradecidos. ¿Cómo tiene que ser la esposa? Sean agradecidos. ¿Cómo tienen que ser los hijos? Sean agradecidos. ¿Cómo tienen que ser los padres? Sean agradecidos. ¡Listo! En la familia debe haber un condimento que se llama ser agradecido. Hay hombres que no le agradecen a la mujer, pero nada, nada. Y la mujer se desvive por ello. Hay mujeres que no le agradecen al marido, pero nada, nada de lo que haga el marido está bien. Nada. Y no le agradecen nada. ¿Está viviendo el evangelio? No lo están viviendo. Nada le agradecen. Hay hijos que no le agradecen a sus padres. Hay padres que no le agradecen a sus hijos. Hay hermanos que no le agradecen a sus hermanos. Hemos perdido la capacidad de ser agradecidos. Pensamos que el papá obligatoriamente tiene que hacer así, mamá obligatoriamente tiene que hacer así. Esa es la tarea de mi esposa, esa es la tarea de mi esposo. Yo no tengo que agradecer nada. ¿Cómo que no tiene que agradecer nada? La Biblia dice que sí tiene que agradecer. Finalmente, otra vez. Finalmente, sean agradecidos. Ese condimento falta en su casa. Usted no es agradecido. Padre, yo soy agradecido. Nunca lo serás tanto. Nunca lo harás como tiene que ser. Si eres agradecido, sea más agradecido. Hay unos que son mal agradecidos, que agradecen poco. Y otros que son desagradecidos, que nunca agradecen. Pero la Biblia dice, sean agradecidos. ¿Por qué no ser agradecido con papá? ¿Por qué no ser agradecido con mamá? ¿Y cuál es la muestra de mi agradecimiento? Los detalles, las palabras lindas, un abrazo, un te quiero. ¿Por qué no? Una caricia. ¿Por qué no? Un beso. ¿Por qué no? Es que a mí no me acostumbraron a eso. ¿A mí qué me importa? ¿Qué dice la Biblia? Seamos agradecidos. Que la palabra de Cristo habite y se sienta a gusto en ustedes. Familia, oigan. Que la palabra de Cristo habite y se sienta a gusto en ustedes. Si no tienen Biblia, hablen con el compadrito Ney. Y le hacemos llegar una Biblia, pero para que la lean. Usted da lo que usted quiera. Puede dar a lo mejor puede dar una ñemita, puede dar un pollito, puede dar un cochino, puede dar un carro, puede dar un avión. Lo que usted quiera. No tiene nada, pues no dé nada. Pero lleve su Biblia. Tengan sabiduría para que puedan enseñar y aconsejar unos a otros. ¿Se da cuenta cuál es la técnica para la sabiduría en la casa? Enseñarse el uno. Cuando hay un soberbio dice, a mí nadie me enseña. No. Dice la Biblia, otra vez. Tengan sabiduría para que puedan enseñar
y aconsejar unos a otros. El marido aconseja a la mujer y la enseña. La mujer aconseja al marido y lo enseña. Es que a mí no me va a enseñar la mujer. No está cumpliendo la palabra de Dios. Es que a mí no me va a enseñar nada a mi marido porque no sabe ni leer ni escribir. No está cumpliendo la palabra de Dios. Podemos enseñarnos y aconsejarnos. Ojo. Y cuando dice aconsejen y enseñen lo uno al otro, significa que yo tengo que dejarme enseñar. Ser humilde. Y a lo mejor la mujer me puede enseñar. O a lo mejor mi marido me puede enseñar, a lo mejor mi hijo me puede enseñar, a lo mejor mi hermano me puede enseñar, otra persona me puede enseñar. Aprendamos a eso. Es la sabiduría de Dios. Canten a Dios de todo corazón y con gratitud salmos, himnos y alabanzas espontáneas. Oraciones en la familia. Familia que reza unida, permanece unida. Que la gracia ponga en sus corazones un cántico a Dios. Y todo lo que puedan decir o hacer, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Si somos agradecidos con los demás, también tenemos que ser agradecidos con Dios, que nos ha dado la familia, lo que somos y lo que tenemos. Lo ultimito. Chao, con esto nos vamos. Dale. Esposas, Ya, el remate final. El remate. esposas, Contigo, esposa. sométanse a sus maridos como conviene entre cristianos. Sométense no significa que tiene que ser la mujer una cachifa, una esclava, una basura, que el hombre barre la casa con ella. Eso no es. No malinterpreten eso. Sométense significa que cuando hay que tomar una decisión, la puede tomar el marido, la puede tomar la mujer entre los dos. Y cuando no llegan a un acuerdo, la mujer dice, bueno, está bien, mi amor, como tú digas. Eso es lo que significa. No significa que es una cachifa, es una esclava que no tiene derecho a pensar, que no tiene derecho a, que no tiene derecho a pensar. Que es una basura, que es cero a la izquierda. No, señor. Sigue. Maridos, Ahí viene el caramelo para los maridos. amen a sus esposas. ¿Por qué dirá que amen a sus esposas? Porque el peligro del marido es amar a la moza. Ahí está el peligro. Y entonces dicen, no es a la moza, es a la esposa. ¿Otra vez? Maridos, amen a sus esposas. Ese es el peligro. Por eso está la advertencia. Pero no hay un solo peligro. Hay otro peligro. Segundo. Y no les amarguen la vida. ¿Y no qué? No les amarguen la vida. ¿Y no qué? No les amarguen la vida. El peligro del marido es amargarle, hacerle la vida cuadritos a la esposa. Bárbaro, ¿no? Le amarga la vida cuando llega tarde a la casa borracho. Le amarga la vida cuando la insulta. Como el hombre es más fuerte que la mujer, pues yo soy el macho de la casa, yo le soy el macho alfa. Y yo soy el que mando aquí, si no le meto un puño, un grito y que tiemble. Porque le estoy hablando el macho del alfa de la casa. No, así no es. Y entonces, ¿qué más? ¿Otra vez? Maridos, amen a sus esposas y no les amarguen la vida. ¿Cómo le amarga la vida el esposo a la esposa? Ustedes saben más que yo. Y si usted no sabe, porque usted es inocentico y no sabe si le amarga la vida a la mujer, a ver, haga un experimento, dígale, mi amor, llego de la casa, mi amor, la Biblia dice hoy que yo no debo amargarle la vida a la esposa. Pero como yo soy inocentico y no sé en qué le amargo la vida, hágame una lista donde usted me diga en qué le amargo yo la vida. Eso sería un hombre inteligente. Un hombre que va a agarrar la lista y dice, ay, yo no me daba cuenta de esto. Perdón, mi amor, por esto, perdón, Dios. De ahora en adelante trataré de no amargarle la vida para cumplir lo que dice la Biblia. Naguará, qué hombre sabio, qué hombre cristiano, qué hombre de Dios. No habrá uno mejor que él. Porque si usted dice, no, yo le insulto, pero eso no le amargo la vida. Yo le monto cacho, pero con eso no le amarga la vida, ella ya está acostumbrada. Yo llego tarde de la noche, pero ella está acostumbrada ya que yo llegue a las 5 de la mañana. Pues usted siempre se va a justificar. La mejor manera es que usted le diga, mi amor, aquí hay un papel y un lápiz, por favor, con toda sinceridad, dime
en que yo le amargo la vida. Ah, no, pero como yo soy macho, remacho, y como yo soy soberbio y orgulloso, no lo voy a permitir. Sería humillarme delante de la mujer. Sería que, ya, listo, no hablemos más. Listo, ya. Yo pensé que venía a escuchar la palabra de Dios para ponerla en práctica. Es una manera de ver cómo es que puedo yo, porque por algo la Biblia dice eso, ¿no? Si Dios nos conoce o no nos conoce. Nos hizo, nos conoce al pie de la letra. Hijos, Ahora viene para sus hijos. Hijos, obedezcan a sus padres. ¿qué come y que adivina? Los hijos no les gusta obedecer. Ese es, si el marido, este es el problema del marido, este es el problema de la mujer, ahora el problema de los hijos que no les gusta obedecer. ¿Y qué le dice Dios a los hijos? ¿Otra vez? Hijos, Paren la oreja otra vez. hijos, obedezcan a sus padres La tentación es no obedecer, hacer lo que les da la gana. en todo, ¿En qué? en todo. Listo. No se hable más. Y viene la última. Porque eso es lo correcto entre cristianos. Lo correcto entre cristianos. La última. Padres, Padres y adiós. Padres, no sean pesados con sus hijos para que no se desanimen. padres, no sean exagerados con sus hijos. No sometan a sus hijos, no esclavicen a sus hijos. Sus hijos no son unos esclavos. Sus hijos no les pertenecen a ustedes. Déjenlo que ellos aprendan a caminar en la vida. Para que ellos... ¿Cómo es? ¿Se me olvidó? Padres, no sean pesados con sus hijos para que no se desanimen. Para que no se desanimen. Y para que los hijos entonces después ya no, ante la sociedad cuando ya salgan, perdieron las esperanzas, perdieron las ilusiones, perdieron las oportunidades, perdieron la juventud, porque no se les brindó la oportunidad de que salieran adelante, porque no se les brindó la oportunidad de volar, porque no se les brindó la oportunidad de relacionarse con la gente, porque no se les brindó la oportunidad, porque a lo mejor estaba la oportunidad de estudiar o de trabajar o de hacer esto y aquello, y papá y mamá, que son mis niñitos, no pueden. Déjenlo que trabajen, déjenlo que se golpeen, deje que aprendan a caminar, para eso están ustedes, para que los acompañen. No exijan mucho a sus hijos, para que no se desanimen, para que no se depriman y para que puedan seguir adelante, porque mañana ellos tienen que formar un hogar. Y si ustedes no los ayudan, van a fracasar. Papá Dios, te doy gracias, porque tu palabra es una lámpara para nuestros pasos, una luz en el sendero. Que nosotros podamos dejarnos guiar, iluminar por tu palabra, para que así la familia, Señor, viva unida y reine en ella la paz, el amor, a ejemplo de la gran familia de Nazaret. Amén.